El presidente Lasso manifestó: no me subiré ni un segundo al avión presidencial. Punto Noticias. En su faceta como candidato presidencial, el ahora presidente de la República, Guillermo Lasso, sentenciaba que no subiría ni un segundo al avión presidencial. Es más, dijo, venderá esta aeronave, ya que aseguró que jamás utilizará este tipo de lujos. Ahora, como presidente, Lasso cumple su agenda internacional a la que viajó en el mismo avión presidencial que aseguró lo vendería. En Pichinchopina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 12 minutos. ¿No le creen al profe? Escuchemos del presidente lo que decía cuando era candidato. Cobrando impuestos para que el señorito Correa se compre un avión de lujo de 55 millones de dólares a costa del esfuerzo de la familia ecuatoriana. ¿Qué se le va a caer a usted cuando sea presidente? Porque yo lo voy a vender. No, yo lo voy a vender. Jamás utilizaré esos lujos de los socialistas. Lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa. A buen precio. No me subiré ni un segundo. Minutos. Eso era lo que decía el entonces candidato Guillermo Lasso sobre los aviones presidenciales. Aviones presidenciales que hace poco nada más dijo que los iba a vender, lo cual sería un error, porque no es lo mismo comprar un avión o vender un avión cuando está nuevo, o un auto, o cualquier otro artefacto, lo que sea. Siempre el uso y demás significa una depreciación en su valor, ¿no? Entonces sería un error, porque el país perdería, porque su gobierno perdería, porque no podría el presidente movilizarse o su gobierno movilizarse, no solo cuando existan este tipo de cumbres ambientales o cumbres políticas o cumbres regionales y demás, sino le pongo el ejemplo de un caso de emergencia, presidente. Si usted dependería de vuelos comerciales o vuelos charter, etcétera, usted no va a tener autonomía de poder movilizarse por donde sea. Y ojo, esto es independientemente de si usted es presidente o si Correa es presidente o si Pepito de los Palotes es presidente o quien sea presidente. Un Estado, ¿ya? Y un gobierno necesita de artefactos como los famosos aviones para poder movilizarse. Más en estas épocas, ¿no? Más en estas épocas nos estamos permanentemente conectados con el resto del mundo. Le insisto una vez más, póngase a pensar en una emergencia y usted, por generar esos ahorros supuestamente, viaja en un vuelo comercial y le toca retornar al país de emergencia porque hubo un terremoto, una desgracia o lo que sea. Por el factor que sea, esto no tiene nada que ver con que, insisto una vez más, con quién sea presidente, porque además en el audio en el que el señor presidente actual, en ese entonces candidato Guillermo Lasso, hablaba del avión del señorito Correa, ese avión lo está utilizando usted, presidente, porque ese avión se lo compró a nombre del Estado ecuatoriano. No es que se lo compró Correa y Correa se lo fue llevando a Bélgica. No es así. Usted está utilizando un avión que compró el Estado ecuatoriano, no lo compró Correa. Y como hemos visto, ¿ya? No se lo ha llevado el avión Correa, lo está utilizando usted. Entonces, además, digo, me parece que esto es como la típica pirotecnia que se vende cuando eres candidato, ¿no? Y después de esas cosas terminan rebotando cuando ganaste la elección y resulta que terminas haciendo todo lo contrario de lo que ofreciste en campaña. Lo del avión es uno de tantos ejemplos. Tantos ejemplos que han terminado además explotándole en la cara al presidente y a su gobierno. El tema de los ofrecimientos a los arroceros, a los bananeros, el tema del incremento del salario básico. Dijo que en su gobierno se iba a incrementar a $500, después se dijo no, ojo, eran 4 años. Vamos a ver de cuánto es el incremento del salario en este diciembre. Debería ser, me imagino yo, de $25. Veamos si es que llega a ese nivel, ¿no? O sea, si su ofrecimiento es subirlo a 500 al final del periodo, lo lógico sería que suba a $25, ¿no? Para que vaya incrementando de 25 en 25 hasta cumplir los 500. Y otras cosas más, ¿no?
y otras cosas más que también las hemos comentado acá, que una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es lo que se hace ya en el ejercicio del poder, porque como solemos nosotros utilizar esa famosa frase, pero que refleja muchísima sabiduría, de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Lo propio pasa con el tema de los famosos Pandora Papers. Una cosa era lo que se hacía o se decía cuando usted era un ciudadano, otra cosa es la que decía cuando era candidato y otra cosa es la que hace cuando es presidente. Y además algo que no nos queda del todo claro es el hecho de que usted salió del Ecuador el 28 de octubre y usted llega a Glasgow, Escocia, el 31 de octubre. Se demora 72 horas en llegar a su destino y todavía no sabemos a ciencia cierta y con información real, porque no se ha dicho absolutamente una palabra de aquello, usted en dónde estuvo durante los días 28, 29, 30 hasta el 31 que llegó a Escocia. Nadie sabe qué fue de la vida del presidente y de toda su comitiva, en la cual también se incluye a su mujer, que además aparece en todas las fotos. Yo no he visto hasta ahora ningún otro mandatario. Este es un tema también que puede parecer menor, pero que no deja de ser importante, porque acá se ha querido vender la idea de que la primera dama, de que el hogar, de que el matrimonio, de que la familia y demás. Sí, pero usted es el presidente. Y yo no he visto fotografía alguna de ningún otro mandatario o mandataria durante la cumbre esta de la COP26 en Glasgow, acompañado de su esposa o esposo en toda foto. En toda foto. Pero bueno. Dejemos de un lado los temas superficiales y vamos a lo de fondo. No sé si el profe tiene lo referente al tema del anuncio sobre Galápagos y la ampliación de la reserva marina. ¿Tiene algo, profe, sobre eso usted o no? Si no, me voy yo de largo. Sí, dele, sí, Alex. Ya. El presidente Guillermo Lasso participó de la cumbre por el cambio climático que se desarrolló en Glasgow, Reino Unido. En el discurso, el mandatario anunció la extensión de la Reserva Marina de Galápagos a 60.000 kilómetros cuadrados más. Sin embargo, el jefe de Estado no mencionó nada al respecto de sus políticas de aceleración extractivista en la Amazonía ecuatoriana. Alexis. Muy bien. Escuchemos las palabras del presidente sobre este anuncio. Es un anuncio loable, sí. La intención es muy buena, ampliar la reserva marina de Galápagos. ¿Con eso qué podríamos evitar? Podríamos evitar la sobreexplotación de los recursos ictiológicos que tienen las islas, preservar las especies que hay en las islas, evitar, por ejemplo, que estos famosos buques pesqueros de bandera extranjera, en su mayoría chinos, vengan a llevarse las aletas de tiburón y para eso matar miles, cientos de tiburones en nuestras islas, pero a cambio de canje de deuda. Por eso es que es un anuncio. Este no es un hecho real, no es un hecho concreto, es un anuncio. Es algo parecido a lo que intentó hacer en su momento el gobierno de Rafael Correa, y que en eso, por ejemplo, el gobierno de Ecuador y el gobierno de la Revolución Ciudadana fue pionero en poner por delante los intereses ambientales, que además creo que con iniciativas, o bueno, dejando de lado iniciativas como la del Yasuní ITT, de dejar el crudo bajo tierra, quien perdió tiempo no fue solo el Ecuador, perdió tiempo el planeta, tiempo en el cual se podía haber recuperado y no llegar a estos extremos, ¿no? Para que se junten nuevamente los gobernantes en una cumbre internacional a decirnos que han descubierto el agua tibia, de que el planeta se está destruyendo, perdón, de que estamos destruyendo el planeta, ¿no? Entonces esto ya, digamos, hay un antecedente, intentó hacerlo Correa, la iniciativa Yasuní ITT no tuvo acogida en los mercados internacionales, cuando se planteaba el dejar el crudo bajo tierra, las reservas del ITT bajo tierra, a cambio de, digamos, capital, ¿no? Para preservar precisamente ese espacio que también es de una biodiversidad impresionante en el Ecuador y el mundo entero. Ahora se intenta hacer algo parecido con las Galápagos, pero con canje de deuda. Escuchemos cuál fue, en definitiva, la propuesta del presidente Lasso. Anuncio la declaratoria de una nueva reserva marina en Galápagos.
And that's why here in Glasgow today, that's hosting the event and gathers the politicians around the world and is aimed to tackle the climate change. That's why I'm saying now that we are going to have a new reserve marine in Ecuador, en Galápagos. Se trata de nada menos que 60.000 kilómetros cuadrados que se suma a la reserva marina existente con las siguientes características. It will be 60,000 kilometres that will belong and that will join the not yet existing marine reserve, and it will have the following features. 30.000 kilómetros de zona de no producción pesquera que se ubica sobre la cordillera de los Cocos y 30.000 kilómetros de zona de no palangre, no long line zone, ubicada a continuación de la Reserva Marina de Galápagos al noroeste. 7:22. El presidente de Ecuador ofreció este lunes en Glasgow, en la cumbre climática, una nueva reserva de 60.000 kilómetros cuadrados en las Islas Galápagos. Insisto una vez más, esto a cambio de canje de deuda por conservación. ¿Qué pasa si los organismos que son tenedores de bonos de deuda con el Ecuador dicen no, a mí no me interesa? Simplemente esto se queda en un anuncio. Esa es la realidad. ¿Qué espero yo y qué deberíamos de esperar la mayoría de ecuatorianos? Que incluso por el alivio económico que significaría para el país, adicionalmente a las ventajas y los beneficios de carácter ecológico y ambiental, no solo para las Islas Galápagos, sino para el Ecuador y el mundo entero, que esto se concrete y no se convierta en otro tren playero. Creo que ese debería ser el anhelo de todos nosotros, que no sea un anuncio más. Pero yo les planteaba hace un rato el tema de una cosa es lo que dice, otra cosa es la que hace. Y esto ya hemos visto ejemplos y muchos con respecto de lo que ha sido el accionar del candidato Lasso y del presidente Lasso. Les digo por qué. Porque además durante estos días, el fin de semana y el feriado, he estado revisando sobre un concepto muy interesante que además les invito a ustedes a que lo busquen, lo googleen, en esta suerte de Dios omnipresente que es el Google, ¿no? Que es el que es casi como la Biblia para nuestros antepasados, ¿no? Que todas las respuestas estaban en la Biblia, ahora todas las respuestas están en Google, así que vayan donde el Dios omnipresente que es el Google. Y averigüen sobre lo que es el ecofascismo. Este fin de semana hubo un artículo muy interesante que lo publicó El Orden Mundial, y sobre esto viene hablando ya muchísimo la prensa internacional. El ecofascismo, dicen, se disfraza de causa global. Mucho ojo, a propósito de este tema de la cumbre, y cómo ahora Jeff Bezos, que se fue hace poco nomás a volar en un cohete a la luna y demás, y que se gasta miles de millones de dólares en cumplir sus caprichos y sus deseos, el dueño de Amazon y el dueño de Washington Post, por cierto, así como otros grandes líderes mundiales, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra, etcétera, etcétera, están muy interesados en parar la depredación ambiental, ¿no? Entonces, este artículo del Orden Mundial decía que el ecofascismo se disfraza de causa global, que es un movimiento supremacista y xenófobo. Con la pandemia del COVID-19, algunas de sus ideas se han popularizado, como el mito de la sobrepoblación como problema para la sostenibilidad. La dificultad para distinguirlo del ecologismo es la clave del éxito. Entonces, mucho ojo con que estos discursos en defensa del ambiente no sean más que, digamos, simples relatos como para disfrazarme de ecologista. Y aquí voy a empatar esta idea con una adicional, porque esto no solamente, digamos, lo pienso yo, lo creo yo, estoy tratando como de lavarles del cerebro a ustedes.
El presidente Lasso, cuando era candidato y cuando se trataba de oponerse al correísmo, y cuando a Correa ya no quedó otro camino que empezar a explotar el ITT, Lasso se unió a la causa de los Días Unidos, se unió a la causa de la consulta popular, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que en el gobierno de Lasso se está ampliando la frontera petrolera. Esto lo dijo Tiuna Catán, un líder amazónico indígena, también asistente a la COP26, en una entrevista con el medio alemán DW. Escuchémosle para que ustedes vean y valoren sobre lo que dice un líder indígena que vive en la Amazonía, que sabe lo que ocurre en la Amazonía con respecto de la ampliación de la frontera petrolera en el estado ecuatoriano durante el gobierno de Guillermo Lasso, que es el presidente que fue a ofrecer ampliar la reserva marina de Galápagos. Lo que pasa en Ecuador, denunciamos públicamente que aquí a nivel internacional el gobierno viene a pregonar sobre la transición económica en su país, pero allá internamente en el país, en la Amazonía ecuatoriana, mis hermanos han estado luchando porque el país, el gobierno actual, tiene el plan de intensificar y aumentar la extracción petrolera y minera en nuestros territorios, en territorios de pueblos indígenas, y no ha hecho ninguna consulta previa, libre e informada, peor no ha hecho el consentimiento. Bueno, esas son las palabras de Tuntiac Catán, él es general de la Alianza Global de Comunidades Indígenas, que revela que hay un doble discurso, que hay un doble rasero con respecto de, una vez más, lo que se hace y lo que se dice, o lo que se dice y lo que se hace. Entonces vamos y nos vendemos como los grandes ecologistas, hablando de las Galápagos, que además sabemos los intereses turísticos, hoteleros y demás, de gente que tiene sus grandes proyectos en estos ámbitos en las islas, y lo que pasa en la zona del Yasuní-Itetté, donde se está ampliando, una vez más digo, la frontera petrolera. Y una cosa adicional, no se olviden ustedes que en el ámbito minero también se pretende ampliar la explotación hasta en un 300%. No se olviden de aquello. Pero bueno, mientras el presidente estuvo en esta cumbre en Glasgow, Escocia, y sigue todavía por su periplo en Europa, ya está en España, donde se va a reunir con el presidente Sánchez, con el rey Felipe y demás. Acá en el Ecuador la violencia estuvo imparable. Como les decía yo hace un momento, en Quito hubo un triple asesinato con la modalidad de sicariato. En Quito, en el sur, en el barrio La Ecuatoriana. En Quevedo, y no sé si los compas están ya pasando las imágenes para que ustedes puedan verlas, porque si no las vieron en redes sociales, podemos nosotros compartirlas con ustedes para que las vean. Hubo una balacera, pasaron unos tipos en una moto disparando cerca de un cementerio. Un 2 de noviembre en este país, ustedes se pueden imaginar la cantidad de gente que visitó los cementerios. Bueno, resulta que en Quevedo pasaron unos locos en motocicleta disparando. No sé si en este episodio en particular hubo o no fallecidos o heridos, no tengo reporte sobre eso, pero también hay que mencionar que en la penitenciaría se registraron nuevamente enfrentamientos. Siguen los ajustes de cuenta, las masacres, las muertes, las balaceras en las cárceles. No toma el Estado ecuatoriano control sobre los centros de rehabilitación social. Me dicen que en Quevedo no hubo fallecidos ni heridos, en buena hora. Y en Guayaquil hubo el robo a las cajas recaudadoras del estacionamiento del Malecón. Este país es el que usted, presidente Lasso, ha salido a venderle al mundo entero.
Hemos visto todos en redes sociales cómo ha posteado fotos de su fructífero encuentro con Biden, de su gran encuentro con Jeff Bezos de Amazon, de su conversación grata con Justin Trudeau, premier canadiense y demás. Ojalá todo eso se traduzca en buenas noticias para el país, más allá de las fotos, porque esta sesión de fotos al Ecuador le está saliendo bastante cara, ¿no? Muy, muy cara. Y ojalá, insisto una vez más, esta sesión de fotos se traduzca en hechos concretos y reales. Pero este Ecuador, que enfrenta balaceras en cementerios, al que le roban la plata recaudada en los parqueaderos del Malecón, administrado por el municipio de Guayaquil, que tiene casos de triple sicariato en el sur de Quito, en donde las cárceles están bajo un descontrol absoluto. Ese es el Ecuador que usted fue a vender a los inversionistas extranjeros, a los que me imagino también les debe haber dicho que usted también va a traer los recursos que tiene en Dakota del Sur al país, ¿no? Porque si no, ¿cómo termina de convencerles, presidente?